Y hoy estamos en Jerusalén, una ciudad que nosotros nos moríamos por visitar, y aquí estamos. Y justamente estamos caminando por la Vía Dolorosa, que se supone que es todo el camino Del Vía Crucis. Ana ya dice que esta era la prisión de Barrabás. Aquí es tan fácil perderse que desde la séptima estación nos saltamos a la última. Ya llegamos al Santo Sepulcro. Bueno, aquí vamos desde nuestro hotel hacia la ciudad vieja. Están bien ubicados porque están tan solo como 12 minutos del centro. Pues se supone que todo el atractivo turístico aquí de Jerusalén es esa parte vieja. Hay 7 puertas por las que uno puede entrar a la ciudad vieja, y nosotros en este momento vamos a ir a la Puerta de Leones. O sea, es como una ciudad murallada. Está dividida en 4: el barrio de los cristianos, el barrio de los judíos, el barrio armenio y el barrio musulmán. Decía que Jerusalén era uno de los lugares a los que la gente venía a estudiar música, arte. Eso sí es algo nuevo para mí. Yo nunca hubiera pensado, nunca hubiera asociado a Jerusalén con música. Es el tercer piano que vemos en toda esta calle, piano público. Listo, entonces vea, aquí está la ciudad vieja, amurallada, como decíamos. Estamos en la puerta nueva, New Gate. Sabemos que famosa es esta, la de Damasco, la del León y la de Zion. La idea de hoy es venir hasta aquí y arrancar de vuelta por adentro. Y nosotros que recién llegamos de Turquía estamos muy familiarizados con un nombre de un sultán, que es Suleimán el Magnífico, que construyó esta mezquita que están viendo aquí. Pues resultó que la muralla, estas murallas, esta entrada, todo esto fue construido por el mismo sultán. Y uno queda como wow, desde Turquía hasta aquí, el alcance y el poder que tuvo el Imperio Otomano, eso es increíble. Puedes evidenciarlo ya. Los judíos se lo ponen para recordar que Dios está por encima de uno. Esto parece que tiene calles y calles de comercio, y lo mejor de todo es que no es como en Turquía, que la gente te jala y te empieza como a decir compre, compre, venga, miren, y así, sino que es más tranquilo. Me gusta y no es tan caótico como uno lo ve en televisión. Porque estaban ahí como en procesión, y justamente estamos caminando por la Vía Dolorosa, que se supone que es todo el camino del Vía Crucis. Y déjenme decirles que desde donde estábamos, desde la puerta de Jaffa hasta aquí, es una caminada larga. Yo me siento cansada y apenas vamos a empezar el Vía Crucis. Desde hace ratico me decía que huele como a iglesia. Y ¿Saqué más incienso? Mirra y oro. eso me recuerda a la niñez, A Semana Santa, a Domingo de Ramos. Entonces la Puerta del León se llama, ahí es donde empieza la vía del Vía Crucis. Entonces uno puede simplemente seguir una ruta, en las paredes va a estar mostrada la estación, y uno simplemente sigue todo el camino y puede literalmente recorrer los últimos pasos de Jesús. Entonces, para todos los que están interesados en el turismo religioso, es muy importante coger un tour. Así como están viendo, hay muchos tours caminando en los que les van a explicar las estaciones. Si uno se viene solo, pues no sabría, a menos que traiga un audio tour, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y por ejemplo, así es que nos dimos cuenta que allí es la primera estación donde Jesús fue sentenciado por Pilatos. Aquí se le vistió como rey, símbolo de burla. En esta iglesia de aquí se le colocó la corona de espinas y arrancó caminando hacia esa dirección. Lindos quedamos. Estaba abierto hace 5 minutos y por ponernos a tomar el alguito nos cerraron. Lo que vemos ahorita en la actualidad son reconstrucciones. Simplemente estos son iglesias ya hechas en los años 1900 con inscripciones, pues para justamente recordar qué fue exactamente lo que pasó. Él pasó una noche encarcelado
encarcelado y era para decidir si iba a ser liberado él o Barrabás, y liberaron a Barrabás. Ana ya dice que esta era la prisión de Barrabás. Y esa está como 2 niveles más abajo de donde estaba Jesús. Todos los callejones tienen su historia. Un audio tour, sabemos dónde estamos parados. Es que de verdad que es muy fácil perderse, es demasiado grande, hay muchos callejones, entonces uno se pierde en un momentico. Parecen empanaditas. Uy, eso parece queso. Y lo bueno es que si a uno le da hambre con esta caminada tan larga, hay muchos lugares donde uno se puede sentar a tomar juguitos naturales o a comer. Andrea siempre pensando en el pancito. Yo esperando que me contara la historia de, no sé, de Herodes, del rey David. Y me dice, no, que el juguito se puede comprar aquí, que el pancito se puede comprar aquí. Aquí se puede decir literalmente empezó Cristo a padecer. En serio, ¿cómo hizo con ese calor? Hizo que estamos en invierno. Estamos en abril, casi mayo, y esto ya está caliente. ¿Cómo será el verano? Bastante lleno. Aquí es tan fácil perderse que desde la 7ª estación nos saltamos a la última. Aquí ya llegamos al Santo Sepulcro. Llegamos a la 14 por un callejoncito y ya coronamos. No, pero yo me quedé con las ganas de terminar las otras. Aquí. ¿Quieren saber por qué cerraron esta entrada? Ya les contamos cuando salgamos de acá. Entonces, ¿qué vemos ahí? Se cree que en esa piedra fue donde reposaron a Jesús para ungirlo en aceites y ponerle las prendas para enterrarlo. Entonces lo que hace la gente es tocarla, obviamente, y como frotarla con algo que tengan, algún paño, alguna cosa para absorber como la energía. Miren este lugar tan increíble. Y ahí atrás estamos viendo la tumba de Jesús. Esta es la fila para entrar. Ouch. La fila está muy larga y no tenemos tiempo, así que va a tocar venir mañana temprano para entrar. Por ejemplo, ahí dicen que si uno mira hacia abajo, logra ver el sitio donde se puso la cruz y la grieta que se abrió luego del terremoto que se dice que sucedió al momento de la muerte de Jesús. Y después de 2 horas de hacer la fila para ver la grieta en la tierra, que yo le dije a Camilo que no me hiciera hacer la fila, que no me gustan, y es un hoyo negro. no se ve nada. No. Y la grieta. No, digamos alrededor sí está la roca y se ve una grieta al lado, o sea, no literalmente donde uno se arrodilla, pero al lado sí se ve una grieta y está iluminado en la roca, pero ahí donde uno se arrodilla es un hueco negro con una imagen de Jesús. Mírala ahí. Esa es la Pero grieta. ahí donde uno se arrodilla, no. Y entonces todo lo que veíamos ahí, o sea, todo esto es la iglesia del Santo Sepulcro, donde estaba todo lo que acabamos de mostrar. Y ahora sí el cuento de por qué mandaban a cerrar esa puerta. Una puerta muy... Yo sí me acuerdo, pero no para contarlo, porque no sé el nombre. Un sultán en los años, creo que es año 1200, llamado Saladino, predijo que aquí iban a haber tan pocos cristianos que no iba a ser necesaria una segunda puerta, sino que con una era suficiente. Y no estaba muy lejos de la realidad, porque aquí hay pocos cristianos, lo que más hay son judíos y musulmanes. Si no estoy mal, es como menos del
del 5%. Y los cristianos que vienen aquí, la mayoría son peregrinos. Curiosidades, esta cosita aquí es en caso de una bomba, abren eso, la tiran adentro y se estalla y no le pasa nada a nadie. Aquí estamos en la iglesia de San Marcos. Aquí dan la misa en arameo. Arameo era la lengua materna de Jesús. Y aquí en esta iglesia fue donde hicieron la última cena. Y llegamos aquí o por aquí o por aquí. Tenemos hambre. Para una comida barata porque hemos mencionado que aquí comer, o sea, en sí general, todo es muy costoso. Y la comida, ni decirlo. Entonces hay un sitio que se llama Coffix, que todas las cosas son un poquito más de $1 menos, como promedio $1.50, $2. Este sándwich grande. ¿Qué pasta? Pasta por $1.50. Pasta y un sándwich. Andrea se está quedando que porque qué sed tan horrible, no sé qué. Y yo le digo, ¿usted cree que a Jesús le dieron agua? Usted está haciendo el Via Crucis. Así que apriete si no quiere una esponja con vinagre. Estamos entrando en el cuarto judío porque ya vamos para la Torre de los Lamentos. El muro de los lamentos. Esto parece el Gran Bazar en Estambul. Oiga, haga de cuenta, igualito el Gran Bazar. eso te iba a decir, que está techada. Estábamos en camino a la Puerta de los Leones y llegamos al muro de los lamentos. Andrea, y que no, que tenemos que entrar hoy. Pues tenemos que entrar. Ella manda.